Nutrición, salud, etiquetado y marcas. ¿Cómo lograr una ecuación balanceada? Panelistas: David Losiñol, INTA y Novartis Pharma AG, Suiza. José Luis Cárdenas, productores locales de medicamentos, Prolmed, Chile. Moderador Gerardo Flores, Filippi Prieto Carrizosa Ferrero, DU y Uría, Colombia. Bueno, muchísimas gracias. Y ahora sí, el último panel de la tarde, el último panel de estas jornadas, un panel sobre un tema que realmente está en el tope de la propiedad intelectual, que se refiere básicamente al brand restriction relacionado con medidas de otras autoridades de tipo regulatorio y o administrativas. Tenemos un panel de lujo. El moderador va a ser Gerardo Flores. Gerardo es de PPU, basado en Bogotá, abogado colombiano, maestría en George Washington University. Y te dejo el panel, Gerardo. Buenas tardes. Arranco por dar las gracias en nombre de los tres invitados, a los organizadores por darnos la oportunidad. Sin duda uno de los temas más llamativos en el momento, porque no es ajeno para nadie que efectivamente los gobiernos a nivel mundial están cada vez más endureciendo la legislación y adicionando requerimientos respecto del labeling de muchos tipos de productos, desde alimentos hasta medicamentos. Queremos compartir con ustedes las perspectivas desde específicamente o muy puntualmente el sector de farma, cuáles son las ventajas, cuáles son las desventajas, qué elementos políticos están jugando en la toma de decisiones y sobre todo qué consecuencias se representan este tipo de medidas para IP, los titulares de IP, y cuál es el rol que efectivamente debe la industria también desarrollar con los gobiernos. Para eso, dos personas que realmente están muy versadas en la materia. David Losiñol, Head de Trademarks, Patents and Domain Names, adicionalmente presidente de INTA, y José Luis Cárdenas, que tiene más de 13 años de experiencia en la industria farma, trabaja para el grupo Teva y es director de Prolmed, la Asociación de Medicamentos chilena. Así que les doy la palabra y arrancamos con David, que va a hacer un overview más internacional para luego entrar en materia un poco más puntual frente a las experiencias en Latinoamérica y muy puntualmente la situación en Chile. Adelante. Hi, everyone. So when we think about labelings and trademarks, we think about brand restrictions. When we think about the spread of brand restrictions today, I think it's important to remind ourselves that all stakeholders in IP are being negatively impacted and affected. There are basically no winners. Brand owners are seeing their rights diminished. Governments tend to see potential losses in GDPs, taxes, and jobs. And consumers are losing what is arguably the most important information they need in the marketplace: trademarks.
At its most fundamental, the issue that we have, the global trademark community that we face today, is the loss of trust among those that buy our company's products and services. Brand restrictions is fueling this loss in trust. In its 2018 Trust Barometer survey, communications marketing firm Edelman claims that we have entered a new area in terms of trust, an area defined by unwillingness to believe information. At their basic, trademarks are source of information. They enable consumers to make quick, confident, and safe purchasing decisions. As we will discuss today, trademarks are being threatened by various governments in their attempts to address unrelated social issues, most notably public health. We are seeing an increase in legislative trends and other initiatives that threaten brand owner property rights and the ability of consumers to make informed purchasing decisions. And this is what we call brand restrictions. So the origins of brand restrictions somehow, it's somehow taking a few different forms. It includes plain packaging that most of you are familiar with, but also standardized packaging and the elimination or reduction of use of characters, logos, designs, and devices on packaging. And this is applied through regulations and legislations. The brand restrictions, they originated out of government's efforts to protect public health by reducing the attractiveness of products deemed unhealthy. Globally, this trend began in earnest with tobacco products. It started in Australia with the Tobacco Plain Packaging Act of 2011. Australia was followed a few years later by France and the United Kingdom and Singapore, for example, last year. As a quick and inexpensive way to change consumer behavior, this effort is also driven by the World Health Organization in its long-term fight against tobacco use. And it would seem that many governments are arguably displaying a lack of trust in consumers to make informed purchasing decisions on their own. They have also determined that brand restrictions is necessary to guide consumers' choices with regard to certain products. So basically, governments are not trusting consumers. So if legislators had complete trust in consumers to make such decisions, would they be considering such drastic solutions? No. We've also seen brand restrictions used in a way to influence public order, such as the 2017 Hungarian Draft Act, banning the use of symbols of I can never say this word in English, totalitarianism for commercial purposes. So, for example, the red star of Heineken is an example of this. And despite years of data, evidence is equivocal as to the effect on consumer behavior. We have data in Australia that shows that there hasn't been a change since the implementation of plain packaging for tobacco in consumers' behavior. Actually, more people started smoking after that. Numerous industries and product categories beyond tobacco are at risk, so the issue is not limited to tobacco. Alcohol is one of these. So, for example, the Indonesian government is considering the introduction of regulations requiring manufacturers of beverages with an alcohol content above 20% to use plain packagings or place prominent graphic warnings on packaging. There are efforts in Latin America requiring that generic name of a pharmaceutical drug will be 3 times the size of a trademark on the label. So we'll see that with José Luis in a moment. Several countries around the world have targeted certain foods and drinks to fight obesity and protect children's health. South Africa, for example, we have the government started standardized packaging restrictions on infant formula. So depiction of babies or children are not permitted on product packaging. In Canada, the Medical Association is advocating for graphic warnings for sugary drinks and even pizza. I mean, our pizzas.
There's also some consideration in Canada for plain packaging for cannabis products. In Chile, we also have some food law forcing companies like Kellogg's to remove some iconic characters from packagings, such as Tony the Tiger. In Thailand, many trademarks, including words and slogans, are specifically prohibited from being used on medical devices. So this is a slippery slope. And you see, this is the world in the next future. All of these products are going to be with either like this or with horrible images. And there is really no limit if one believes that there is no downside to plain packaging. There's been some calls in Australia to even plain pack financial services to fight against bad loans. I mean, this can go very far. And this is a global phenomenon. To date, INTA has filed submissions with governments on brand restrictions in 20 jurisdictions across Africa, Asia, Europe, and the Americas. Because the protection of public health or social order in the case of Hungary, it's intrinsically connected to the very sovereignty of a country, and therefore it's very difficult to challenge on the legislative level. Since much of the focus has been on plain and standardized packaging with regard to tobacco products, governments, they have justified these branding restrictions based on public health issues without regard for trademark rights. In an effort to address public health concerns around in the terms of tobacco, governments, they've made countless attempts to reduce the use, whether direct, such as the cap on nicotine level, control on ingredients, or also indirect via taxation or restrictions targeting the brand or distribution. While at INTA we commend government efforts to address public health, such as concerns such as smoking and obesity, the association does not believe that brand restrictions, and especially banning of the use of brands, is an appropriate solution. We focused on the legal arguments in terms of violations of international treaties and regional and national legislation for the protection of IP rights. By relying almost solely on brand restriction to address public health, governments have completely overlooked trademark rights, either established or prospective, and their value for the economy, jobs, and growth, not to mention tax revenues. Beyond the economic dislocation and loss of jobs, one must also consider the relative ease of copying plain packaging. So, as I said, the reduction of tax revenue, but also the increasing cost on enforcement. For countries relying strongly on imports, governments should assess the deterrence effects that their proposed brand restrictions could have on companies exporting to these countries. This would lead to losses of GDP, taxes, and jobs. We therefore cannot only raise concerns on the violations of international treaties and domestic laws. So we are, in this respect, pressing governments to take a balanced approach when considering how to address the public health issue to ensure the integrity of the IP systems as a means to promote investment and economic growth and improve the overall well-being of citizens. When we step back a little bit, if we consider that in our households, we have potentially very dangerous products, right? Think about it. Think about what you have at home. We have bleaches for cleaning. We have different poisons to kill insects. We have matches for starting barbecues, or even potentially dangerous pharmaceuticals. Has it been necessary to restrict branding of such products before? No. Do we need to? I don't think so. I would argue that balanced warning signs and information on such product is appropriate. But it remains essential to be able to identify them among other goods, which won't be possible if there are no brands anymore. So why brands restrictions for other products? Could the motivation be political? Is it simply a way for government to show that it's taking steps to address health issues?
If this is the case, it's even more important for us to promote the positive role of IP and brands in society and call for a more balanced approach to addressing such issues. So what's at stake? Through economic studies and multiple communication methods, we are also promoting the positive side of IP, and namely its contribution to GDP, employment, and social welfare around the world. As you may know, on Monday, I was standing here with a CP as an ETA, releasing our second impact study looking at trademarks in Latin America. This study looked at 10 countries and provided important insight for legislators, entrepreneurs, media, and consumer on the economic contribution that trademarks bring to society. In the 10 countries studied, trademarks intensive sectors, they contribute to 766 billion to the total GDPs of these countries. They employ 35 million workers. They pay up to 57% more than non-trademark intensive sectors. That's 57 is in Costa Rica. And contribute to 31% of export and 34% of import on average. These results are encouraging, and they provide our association with excellent data to share with legislators and promote the positive contributions of IP. We also need to help governments understand the potential negative consequence of brand restrictions. This includes emphasizing that intellectual capital, which includes trademarks and other IP, has emerged as the leading asset class. So if you take the Standard & Poor's 500 market value of intangible assets, that grew from 17% in 1975 to 84% in 2015. Under international, regional, and national law, if through brand restrictions a company is prevented from using its own registered trademark, it could qualify as non-use and ultimately become substitutable to cancellation. This would put billions of dollars in assets at risk. Brand restrictions could also lead to uniform product packaging. That in turn can lead to increased likelihood of confusion and also creates an undue presumption of equivalence between the products. I will all consider them to be similar in terms of quality. They all look the same. As a consumer, I would tend to think that they are the same. This will also simplify the process of counterfeiting and pave the way for increased counterfeiting goods in the marketplace and more trade also in diverted goods. And with a market full of uniform products, the task of introducing, marketing, and differentiating new products is far more complicated. Far more complicated. It would mean the end of the competition and also the end of the need to innovate. Removing the incentive to innovate, to create new products, and to market them creatively could eventually lead to a race to the bottom, with companies aiming for the lower cost and therefore the lowest quality. Think about this from a manufacturing perspective. What motivation does a manufacturer have to improve product quality when all products look the same and cannot sometimes be having any promotional messaging? If my product looks the same as any other higher quality products, I would probably be tempted to simply lower the quality of my product to increase my profits. So are we witnessing the death of brands? The question may be a bit far-fetched and extreme, but the fact that we have a lot of brand restrictions, such as plain packaging, tends towards going in that direction. And what does the death of brands mean for all of us? It means that many of us will be out of jobs. Whether we sit in a law firm, whether we sit in a company, or whether we sit in an IP office.
We cannot underestimate the impact of brand restrictions on businesses. It will be seen on the bottom line. Affected brands will see their value diminish. Over the years, businesses have seen a fundamental shift in the sources of value creation, as I said before, from their tangible assets to intangible assets, which is their IP. Brand value refers to the total economic value of a brand in transferable monetary units. This is the amount of money that another party is prepared to pay for the replacement value. So whether for the trademark, the branded product, or the entire branded business. The brand business includes all value-adding activities such as intangible assets, channel relationship, superior management, and creative talents. So you see here on the slides, you have some kind of value of the top 100 brands from Brand Z. And you're seeing that there's a constant increase in the value of brands. But earlier this year, Brand Finance, a business valuation consultancy, they released a comprehensive report of the impact of the potential plain packaging legislation on brand value in the food and beverage industry. This was an update to a similar report they did in 2017. The findings are alarming, to say the least. Just one point. The implied loss across the entire beverage industry is estimated to 430 billion, which is almost 50% more than it was estimated in the 2017 report. So what's going to happen is that this trend that we see on the slide, instead of going up, will start going down and impact the top brands. Brands, they have a different value on the part of the consumer. This is brand equity. It is the intangible value that accrues to a business as a result of its successful efforts to establish a strong brand in the marketplace. It indicates the customer side of value towards a brand. Brand restrictions are also a direct threat to brand equity. And perhaps more importantly, it's a threat to consumers' trust in brands. And this relates largely to another trend at play, the anti-IP sentiment. The critical roles of trademarks as sources of information and brands as promise of delivery are being diminished in the marketplace, largely through misinformation. Increasingly, the public at large, they view IP as a means for companies to unfairly inflate the shareholders' wealth at the expense of consumers who buy their products and the communities in which they operate. This is the view because of the anti-IP sentiment. As a consequence, the role of trademarks, IP, and brands in society is then misunderstood by large. And this is fueling distrust and anti-IP sentiment. Anti-IP sentiment is growing. And even though it's something that was more aimed at patents initially, it starts spreading and contaminates trademarks and brands. And to address brand restrictions, we also need to counter this trend, reinforce consumer trust, educate the public at large, and really IP should be seen as a source of innovation, jobs, economic growth, and consumer protection. We've been at INTA doing the Unreal campaign to really raise consumer awareness for young adults and kids for the younger age. We've reached a lot of students, and I was this morning in a school in Peru to do this. And we've reached this year more than almost 8,000 students in over 20 countries, trying to educate them to the value of trademarks as such. So I'm going to conclude on what basically INTA is doing. So we are the largest association of brand owners. So we first became involved on the issue in 1993 when we provided comments on a Brazilian draft law in the pharmaceutical field. But really in 2007, this is when the bulk of the work started. Given the global nature of our membership, the mobilization took various forms, and as I said before, we filed 23 submissions and comments on draft legislation at national level. We also filed 2 amicus briefs at the WTO
addressing the tobacco plain packaging in Australia. We also passed a board resolution in 2015 that was for the trademark use through plain and standardized product packaging. We launched also in 2016 a presidential task force with a representative covering 13 different countries. And also, as of next year, we have a brand restriction committee which will begin working as of January. But despite all of these legal arguments, the sensitivity of the objective pursuit, which is protecting public health, has made it very difficult to argue on the sole merits of the law. So we're trying to reach out to both health and commerce ministries, and we've tried to raise this argument with both. However, the health ministers, they often hold the upper hand, and it's very difficult to do that. So we'll continue to press governments to take a more balanced approach when addressing public health. But we have to bear in mind the legal arguments are not sufficient on their own. We have to move towards a more holistic approach to reach out to the higher stakeholders in governments. These stakeholders, they should consider, in addition to health and safety concerns, a broad range of public policy matters, including the economy, the impact of IP on economy, the economic well-being of country citizens. Our strategic plan is still addressing this at INTA. And as I mentioned before, we really need to engage all stakeholders to address this issue. We all need to act, taking a collective front, delivering a clear and unified message to all concerns. This is key. We all need to act. Thank you. So David, thank you very much. Now that we're transitioning to the pharma sector and having in mind that there are different factors such as access to drugs, political implications that move around these new regulations, what is your approach, David, on the WHO latest developments? Yeah, thanks. I knew that you would ask something about WHO. So basically, the WHO is a well-respected organization in the health field. And the funny thing is that as of early of 1993, they published a resolution. So if you want to note that one just for your reference, it's the WHA 4619. And they request member states to encourage manufacturers to rely on their corporate name and INNs, so international non-proprietary names, rather than on trademarks. So rather than on trademarks, this is mentioned in the resolution, to promote and market multi-source products introduced after patent expiration. So already as of 93, they were more in favor of generic names than brands. Also on their website, we see that they are strongly advocating for INN even now. So they have an education program called School of INNs where they have a movie, and the movie is extremely oriented towards telling that brands, they have, I would say, a power to increase the confusion for consumers and for patients, because there can be multiple brands depending on the countries. So they say you have to use INN to avoid prescription errors. But we have worked on a study with other pharma companies whereby we've seen that using brands is safer than using INNs, prescriptions with INNs. Because the INNs, the generic names, they are very long, they are very look-alike and sound alike, and there are more prescription errors when products are being prescribed by INN. So we say that using brands is safer, and we have data to prove that. So we're trying to change a bit the mind of the WHO. We've worked on some of the educational materials that they've recently published, where we are rebalancing a bit somehow at Novartis, we collaborated with them, and we say that both are useful. So there seems to be some kind of trend, but we need constant efforts for them. And I think that they are
often going beyond their initial duty, which is focusing on health for the world, and they start going on the field of brands and trademarks, which is a problem. Thanks, David. And I think that's the perfect transition for José Luis to take the floor and tell us about the Latin American perspective, the political implications, the results, and the results of those last studies. José Luis, please. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. A CIPI es realmente un honor estar acá hoy día hablando en el contexto de brand restrictions y hablar un caso específico que es lo que estamos viendo en mi país, en Chile, y que va a ser interesante para poder entender bien en forma más pormenorizada qué cosas o qué tendencias están viniendo. Y por otro lado también hay una cierta tendencia dentro de Latinoamérica que ciertas legislaciones que han sido aprobadas en mi país, en Chile, posteriormente tienen un correlato en otros países latinoamericanos. Por eso que es interesante, especialmente para los especialistas en propiedad intelectual, estar muy atentos a este tipo de tendencias que, como David decía, es algo que se está generando especialmente en áreas como la salud, donde la OMS ha impulsado precisamente ciertas políticas vinculadas con no privilegiar las marcas. Bueno, antes de empezar quisiera decir desde dónde hablo. Prolmed es una asociación gremial que representa básicamente el 50% del mercado chileno en unidades y más o menos el 75% de las exportaciones. Además, uno podría decir que los laboratorios que están detrás de Prolmed son laboratorios híbridos, porque tienen tanto medicamentos de innovación, medicamentos genéricos de marca, es decir, un medicamento que es un genérico y se distingue por una marca específica, y genéricos sin marca, es decir, están en los tres segmentos de los mercados que típicamente encontramos dentro de Latinoamérica. Y por eso que también la visión que tenemos desde la asociación es una visión bien balanceada, porque entendemos los distintos aspectos que están en juego. ¿Qué es lo que quiero hablar hoy día? Primero, dar un contexto general de lo que se llama la Ley de Fármacos 2, que es lo que vamos a analizar hoy día como ejemplo concreto de lo que está pasando en Chile. Y es interesante entender por qué, o dentro de qué contexto se está desarrollando la discusión, un contexto específico, histórico, social. Vamos a revisar cuáles son las propuestas concretas que están en discusión. Esto es un proyecto de ley que está en el Congreso de Chile, que ha avanzado ya bastante y está en sus últimas etapas del proceso de formación de ley. Voy a explicar también y hacer referencia a distintos estudios, básicamente desde la perspectiva económica, con herramientas econométricas que hemos realizado para poder explicar el impacto que esto puede tener, no solamente en términos de la industria y los titulares de las marcas, sino que también para el paciente, para el consumidor final. Voy a explicarles también cuál es el ciclo de vida de los productos para entender la lógica que tiene la utilización de marcas y por qué la falta o la imposibilidad de poder utilizar las marcas vinculadas con medicamentos puede tener un efecto que es perjudicial para el acceso a medicamentos. Y finalmente, hacerme cargo de lo que se llama el efecto regresivo, que es lo que nosotros estamos anticipando en esta legislación, y además de hablar de algunas inconstitucionalidades que están vinculadas con este set de modificaciones que se están introduciendo al Código Sanitario chileno. ¿Cuál es el contexto? Tal vez yo diría que la discusión parte hace más de 10 años en el país y se vincula primero con un caso de colusión de precios que se produjo en Chile. En Chile hay básicamente 3 farmacias o 3 cadenas de farmacias que concentran el 90% del mercado. Y hubo una sentencia ante el Tribunal de Defensa de Libre Competencia que condenó a estas 3 cadenas por colusión. Técnicamente condenó a 2 y una fue absuelta, o una condena menor por colaboración eficaz.
Y eso generó un efecto en la sociedad del abuso que podía haber en los medicamentos, el abuso que podía haber en los precios. Y tenemos constantemente, desde esa época, noticias en los distintos medios que hablan sobre el precio de los medicamentos, sobre el nivel de precios de los medicamentos en Chile, y habitualmente se hacen las comparaciones entre lo que cuesta un producto, pensemos en el mismo principio activo, pero la versión innovadora, o el producto referente, la versión genérica con marca y la versión genérica pura, donde se pueden encontrar efectivamente grandes diferencias de precios entre la versión más barata y la versión más cara. Y eso está constantemente siendo retratado en los medios chilenos por distintas vías y ha ido generando una percepción de altísimos precios en el país. Por otro lado, hace pocas semanas el actual gobierno, que es un gobierno de centro derecha, pro mercado, incluso lanzó una política nacional de medicamentos que en gran medida empuja la prescripción por DSI o por principio activo. Y esto es una política que fue lanzada por el propio presidente en el Palacio de la Moneda, es decir, la residencia, o digamos, desde donde gobierna el presidente o el Poder Ejecutivo. Pero además, seguramente ustedes han visto, en los pocos días hubo una explosión importante, social, protestas muy grandes en Chile, que se vinculan básicamente con el tema de las inequidades que pueden haber en nuestro país. Y uno de los temas que ha estado constantemente mencionado y que también es mencionado constantemente por el presidente como parte de las cosas que tienen que ser solucionadas en el contexto de estos movimientos sociales han sido precisamente el tema de los precios de los medicamentos y la necesidad de bajar el precio de los medicamentos. En ese contexto nosotros nos encontramos en la actualidad junto con un proyecto de ley que sigue avanzando en el Congreso, donde el sentido de urgencia en la actualidad es muy alto, es decir, tenemos que aprobar este tipo de normas para poder apaciguar los ánimos, y eso naturalmente que para este tipo de discusiones no es necesariamente el mejor contexto porque puede llevar a tomar decisiones que son poco deseables, no solamente de la perspectiva nuevamente del titular del registro marcario, sino que también al final para el propio paciente. Solamente un poco de antecedentes para poder contrarrestar lo que se está discutiendo con la realidad. Nosotros tratamos de llevar la discusión a la evidencia, es decir, cómo podemos generar políticas públicas basadas en la evidencia. Como ustedes pueden ver en esta gráfica, donde se comparan los principales mercados farmacéuticos latinoamericanos, Chile está lejos de ser el país más caro en medicamentos, especialmente si uno toma, por ejemplo, el medicamento genérico sin marca, que tenemos un precio promedio en torno a $1, que es de los más baratos que existen en la región. Después, si vamos al segmento de los genéricos con marca, tenemos un precio promedio que está en la medianía de la tabla, por decirlo así, donde sí podemos ser caros, y tal vez eso también es el mismo caso que en Perú, es en los medicamentos de innovación. Pero si tomamos nuevamente el precio promedio que hay en Chile, está lejos de ser un país caro en medicamentos. Lo que tenemos sí, y eso también es parte de lo que pasa en Latinoamérica, es baja cobertura para medicamentos, salvo algunas honrosas excepciones en la región. Ahora, si vemos en unidades, es decir, cómo está conformado el mercado en estos tres segmentos, podemos observar que prácticamente la mitad del mercado lo ocupa el genérico sin marca, es decir, el medicamento más barato. Después el 40% de las unidades son genéricas con marca y un porcentaje bajo, el 12% de las unidades son productos de innovación. Es decir, ya el mercado actúa racionalmente y se vuelca hacia los productos más baratos en el país. Por eso nosotros decimos el escenario de partida que se trata de modificar no es un escenario malo si nosotros comparamos con lo que pasa dentro de la región. Ahora me voy directamente a qué es lo que se está legislando, cuáles son las propuestas. O sea, primero, es la prohibición absoluta de la publicidad de medicamentos. Nosotros lo que tenemos en gran parte de los países latinoamericanos es prohibición de publicidad para los productos de prescripción, pero sí está autorizada la publicidad para los productos OTC o los productos que no requieren de receta médica y se puede hacer publicidad dentro de ciertos márgenes. Bueno,
La primera medida es la prohibición absoluta de la publicidad de todo tipo de medicamentos, incluso los medicamentos que no requieren de prescripción. Nosotros no conocemos otro país que haya aplicado esta medida, por eso sería el primer país en prohibir completamente la publicidad. Por otro lado, está la obligación de prescribir por el principio activo exclusivamente, la obligación de prescribir por DCI o por denominación común internacional. Eso efectivamente existe en algunos pocos países del mundo, pero en la mayoría, incluso hay un estudio interesante que se desarrolló hace pocos años en Europa, la mayoría de los países permiten además indicar la marca específica dentro de la prescripción médica. Entonces seríamos uno de los pocos países en el mundo que tendríamos prescripción exclusiva por DCI. Lo que también es, naturalmente, un tremendo desincentivo a utilizar marcas vinculadas con medicamentos. Por otro lado, tenemos lo que nosotros denominamos el doble registro, es decir, si es que yo quiero registrar un producto, y esto solamente aplica para los genéricos con marca, si quiero registrar un producto genérico con marca, además estaré obligado a registrar un producto genérico sin marca y tenerlo disponible. Es decir, tengo que tener dos productos que van a competir entre sí y lanzarlo al mercado. Naturalmente eso no tiene ninguna lógica, ninguna compañía lo haría y en muchos casos podría desincentivar a que estos productos lleguen al mercado porque estarían obligados desde el día 1 a tener una alternativa muchísimo más barata que la vinculada con la marca. Es decir, no tendría sentido construir marca en torno al medicamento. Y finalmente está el artículo 128 bis, que se pretende aprobar, que lo que busca es restringir de forma muy intensa el tamaño de la marca en los estuches de los medicamentos. Y eso está vinculado o avanza hacia lo que es plain packaging, es decir, que prácticamente no aparezca la marca en el estuche. Y si uno toma un estuche promedio en base a lo que fue aprobado por el Senado, en parte del proceso de formación de ley, estaríamos llegando a un tamaño de marca cercano a los 6 milímetros, es prácticamente invisible. Si uno suma todas estas medidas, es decir, que yo no puedo hacer publicidad, estoy obligado a que se prescriba solamente por el DCI, además que estoy obligado a tener los dos productos al mismo tiempo, y además mi marca no se puede ver, o sea, uno puede deducir rápidamente que el incentivo a tener marcas o la utilidad de tener marcas vinculadas con medicamentos tiende a bajar drásticamente y estamos hablando de una de las industrias que más marcas solicita a nivel mundial. Evidentemente, y eso nosotros le hemos dicho en la discusión, todas estas normas conjuntamente constituirían un caso clarísimo de lo que son expropiaciones regulatorias. Es decir, en estricto rigor, el titular de la marca va a seguir siendo propietario de esta marca, pero el uso va a estar tan limitado que es equivalente a una expropiación. Por otro lado, también es bastante evidente que este tipo de tendencias regulatorias vulneran los HATPICs en términos de limitaciones injustificadas al uso de las marcas, que es un tema que también se ha levantado. Ahora, nosotros hemos, como les decía, tratado de construir evidencia desde la perspectiva económica para decir por qué tiene sentido utilizar marcas vinculadas con productos. Y hay un estudio que se realizó por la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, donde lo que se trataba de analizar es el impacto que tienen los genéricos con marcas en el acceso a medicamentos, en términos de poder desafiar, una vez que vence la patente, la hegemonía que tiene el producto de innovación. Es más o menos intuitivo el hecho de que si yo tengo una marca, puedo hacer lo que se llama promoción médica, ir donde los médicos, explicarles la bondad que tiene el medicamento que pretende desafiar al producto que estuvo protegido con patente, y no tiene ningún sentido hacerlo si es que yo no tengo una marca asociada, porque simplemente estaría promocionando un producto que es un commodity. Nadie lo haría y eso básicamente lo que produciría es que menos actores ingresarían al mercado y eso afectaría la competencia y el acceso a medicamentos. ¿Qué es lo que concluye este estudio? Que analiza los tres segmentos del mercado una vez que vence la patente, utilizando un set de data de más de 15 años,
además de las distintas alternativas con productos bioequivalentes. Y este estudio básicamente concluye que gracias a los genéricos de marca se logra bajar en primera instancia un 33% o baja el precio en un 33% respecto a lo que costaba el producto de innovación, que es más o menos en la posición de precio donde se sitúan los genéricos de marca una vez que vence la patente. Y que además se logra aumentar el volumen del mercado, o sea, la cantidad de unidades en el mercado en cerca de 148%. Es decir, hay dos factores que tienden a beneficiar lo que es el bienestar, logrando mayor acceso. Ahora, el ingreso de los genéricos de marca es una de las etapas del ciclo de vida de un producto farmacéutico y como vamos a ver, este concluye con el ingreso del producto genérico sin marca, que es el que finalmente logra hacer que los precios se desplomen y que en definitiva se genere muchísimo acceso para la molécula que estuvo protegida en su momento. Y acá tenemos un estudio muy reciente de septiembre de este año que realizó IQVIA, que es una consultora internacional de todos los mercados farmacéuticos, donde trató de analizar el ciclo de vida de los productos farmacéuticos desde que es un producto original o de referencia protegido por patente hasta que esta patente vence, ingresa el producto genérico con marca que logra desafiar la hegemonía que tiene un actor dominante. Empiezan a entrar más y más alternativas genéricas con marca a través de la promoción médica. Eso hace que se erosione el precio hasta que en un momento el precio es tan bajo que logra entrar el genérico sin marca que no requiere de promoción médica porque ya está suficientemente internalizado el uso y la importancia que tiene una determinada molécula y eso logra después generar muchísimo acceso y baja de precios adicional. Nosotros postulamos que esto tiene un rol estructural, estos tres segmentos que permiten, por ejemplo, en el caso chileno, tengamos el genérico sin marca más barato de la región. ¿Qué es lo que identifica IQVIA? 5 etapas del mercado farmacéutico, desde la primera siendo la exclusividad completa del innovador, después una segunda etapa cuando ingresa el producto similar, IQVIA le llama similar al producto genérico con marca. En una tercera etapa ingresa el genérico incipientemente, el genérico sin marca, y posteriormente se va desarrollando el genérico hasta que hegemoniza el genérico sin marca el mercado. Ese es el ciclo de vida completo de un producto farmacéutico que logra, en definitiva, aumentar el acceso a través de bajar los precios y también las unidades disponibles en el mercado. Y acá hay una serie de ejemplos que extracté del estudio de IQVIA, que a todo esto va a estar disponible pronto en la página de la asociación, en prolmed.cl. Por ejemplo, tenemos el Celecoxib, que es ampliamente utilizado para el manejo del dolor, donde en una etapa temprana solamente existía el producto innovador, posteriormente a través del vencimiento de las patentes ingresaron productos genéricos con marcas bioequivalentes que lograron desafiar esta hegemonía del producto innovador y bajar sustancialmente los precios, y ya tenemos productos genéricos sin marca entrando al mercado en forma incipiente y bajando aún más los precios y logrando más acceso y aumentando también el volumen de este medicamento en el mercado. Y acá vemos más o menos cómo se ve en la actualidad, donde uno tiene el genérico en torno a los $5, el similar o el genérico con marca en torno a los 10 y el producto original en torno a los $20. Este es un mercado donde todavía el ciclo de vida no se ha completado. Después tenemos una molécula ya más antigua como el clonazepam, que también tuvo una etapa de hegemonía del producto innovador, entró el producto genérico con marca hasta el ingreso del producto genérico. Como vemos en este caso, ya la generización, o sea, el producto genérico sin marca tiene porcentajes sustancialmente mayores y también vemos un precio promedio del genérico sin marca de $2.6, es decir, un precio ya bastante más barato, asequible para la población. Losartán, también una droga altamente utilizada, sufrió el mismo ciclo, pero como vemos acá, es un mercado mucho más maduro, donde se está completando el ciclo de vida y donde tenemos básicamente
casi un 90% del mercado, o más del 90%, en manos del genérico sin marca. Es decir, cuando se produce esta dinámica, cuando hay buena información en el mercado, el consumidor elige, o el paciente elige responsablemente y tiende a ir a los productos más baratos, pero habiéndose cumplido todo el proceso, es decir, que estuvo el innovador en el mercado, logró recuperar la inversión en investigación y desarrollo, venció la patente, ingresó el producto genérico sin marca, con marca, y posteriormente genérico sin marca, que logró completar este círculo que nosotros consideramos que ha sido virtuoso en todo este tiempo. Atorvastatina, otro ejemplo clásico que está disponible en todos los países de Latinoamérica, también es un mercado ampliamente maduro, dominado por los genéricos sin marca, donde el genérico con marca tiene apenas un 7% y el innovador vende menos del 2% de las unidades. Es decir, acá nadie podría decir que no ha funcionado, ha cumplido su ciclo. La marca ha tenido su función tanto para distinguir el producto innovador, ha tenido su función para distinguir el producto similar o genérico con marca, que ha permitido desafiar la hegemonía del producto innovador, y posteriormente entran genéricos sin marca que logran nuevamente bajar los precios y aumentar el volumen de utilización. Ahora, en esta gráfica algo desordenada, lo que vemos son las curvas de utilización de estos tres segmentos en comunas o sectores de la ciudad de Santiago más ricas o menos, o más bien pobres, con situaciones más precarias. Y si uno va a comunas menos acomodadas o más pobres, en torno al 70% de lo que se utiliza son genéricos sin marca, es decir, se van a la alternativa más barata disponible en el mercado. El producto similar o genérico con marca ocupa una posición bastante menor comparado con lo que pasaría en comunas más ricas, y prácticamente nadie compra el producto innovador en las comunas más pobres. En cambio, si uno va a las comunas más ricas o los sectores más ricos de Santiago, se produce una relación inversa donde el producto tanto genérico con marca como el innovador tiene una presencia muy importante en participación de mercado, y hay una menor utilización del genérico sin marca. Es decir, hay una valoración para aquel que puede pagar de la marca. Y eso es importante tener en cuenta para ver cuál podría ser el efecto de este tipo de regulaciones, y si al final no vamos a estar produciendo más un daño que un beneficio a quienes supuestamente este tipo de regulaciones quiere beneficiar. Acá hay un modelo que sirve para entender la lógica de lo que estoy planteando. Acá se grafica en la curva roja el producto innovador, en la curva azul el genérico con marca, y en la curva amarilla el genérico sin marca. Tenemos, digamos, en tiempo cero el precio en 100 del del producto innovador. Una vez que vence la patente, entra el genérico de marca, sumamos 20% o 30% más barato que el producto innovador, se empieza a erosionar el precio, hasta que cae tanto que ya no se puede hacer promoción médica, el producto ya es conocido por parte de los médicos, y entra el genérico sin marca, que nuevamente logra penetrar más, generar más unidades y bajar los precios, pero también se aprovecha de la promoción que realizó tanto el innovador como el genérico de marca sobre la utilidad de una determinada molécula. Esto es lo que pasa en la actualidad en el ciclo de vida. Asumamos que todas estas medidas que se toman al final entran en vigor y empiezan a regular el mercado farmacéutico en Chile. ¿Qué es lo que nosotros anticipamos? Bueno, el genérico sin marca entraría después que vence la patente, pero el tema, o lo que uno podría razonablemente suponer, es que ya no, como no va a estar el genérico con marca, el genérico sin marca no va a tener ese techo de precio, es decir, se puede posicionar en vez de 80% más barato, puede estar un 20% más barato al comienzo, y eso puede hacer que el precio promedio del genérico sin marca, en ausencia de los genéricos con marca, tienda a ser mayor, porque no hay un obstáculo entre medio que permita o que obligue a tener una posición de precio más baja. Y eso hace, en definitiva, que aquellos que antes consumían muchísimos genéricos sin marca a un precio promedio muy, muy bajo, al final tengan que estar comprando un producto más caro. ¿Y quiénes se benefician? Lo que antes compraban, por ejemplo, genéricos con marca, porque tenían la capacidad económica para hacer eso,
y van a comprar al final un producto genérico sin marca a un precio que si bien es más caro que en el escenario anterior, pero sustancialmente más barato de lo que compraban previamente. Es decir, nosotros decimos que acá hay un efecto regresivo de una regulación como esta que lo que busca es expulsar del mercado los genéricos con marca, porque tiende a afectar más a los segmentos de la población menos favorecidos que van a tener un genérico sin marca más caro. Y eso es algo que, si bien puede sonar bastante intuitivo, es difícil de explicar en poco tiempo a los que están legislando estas materias. Desde el punto de vista constitucional, es más o menos evidente que si uno suma estas distintas normas que se están discutiendo en mi país, que estas vulneran el derecho de propiedad, que en definitiva es tan intensa las limitaciones que si bien el titular de la marca sigue nominalmente siéndolo, el uso de la marca está tan restringido que es asimilable, como yo les decía, a una expropiación. El informe en derecho que va en detalle en esta argumentación está disponible también en la página web de la asociación, que es prolmed.cl. Y evidentemente también, como les anticipaba, estas normas vulneran lo que al respecto señala ADPIC. Solamente para ir concluyendo y empezar para poder ir a la discusión en general, como les anticipaba, la Ley de Fármacos 2, que es lo que se está discutiendo en el Congreso de Chile, trae una serie de restricciones extremadamente intensas que lo que van a hacer es desincentivar el uso de las marcas en relación a los medicamentos. Y tiene un efecto muy negativo en términos de la competencia que puede haber en el mercado, porque va a desincentivar nuevamente que más actores existan por una determinada molécula, y además, como también David mencionaba en su presentación, puede tener efectos de carácter sanitario por las confusiones que pueden haber, la dificultad de la utilización solamente del principio activo o la denominación común internacional, es decir, además hay un efecto sanitario relevante. No hay ninguna justificación, no existe ningún estudio que avale que estas medidas van a ayudar en términos de mayor acceso o de punto de vista sanitario, es decir, no hay justificación de la limitación del uso de la marca, y en ese sentido es relevante para la discusión en torno a los estándares de ADPIC. Y, como les mencionaba, es probable que esto tenga un efecto regresivo de aprobarse, es decir, va a afectar más aquella parte de la población que pretende aparentemente ayudarse a través de precios más bajos, porque estimamos que podría incluso tener un efecto paradójico, es decir, que al final el precio de este segmento del mercado que es barato tiende a subir en ausencia del genérico con marca. Y la pregunta que yo les formulo, ¿sí? es ¿esta tendencia llegó para quedarse en Latinoamérica? Y si nosotros vemos el escenario global, pareciera ser que basta que un país lo apruebe y consideren que esto es una buena política pública para que a través de distintas vías esto se empiece a contagiar en la región. Evidentemente que no es algo que nosotros deseamos, no solamente de la perspectiva de la industria, que parte de sus activos son las marcas, sino que también porque consideramos que es una mala política para los pacientes, para el consumidor, y que no va a traer el beneficio esperado. Muchísimas gracias. José Luis, thank you very much. I think that one of the things that we were discussing prior to organizing the panel was that Latin America is going through a very particular political situation. We were thinking about which is the right message, or which is the message that the governments are really sending behind these legislative initiatives. What should be the role of the industry? How can the industry really inform consumer that it's not about access, that the increase
or the decrease of mark usage will never determine if the patient actually gets or not the drug. Bueno, pero vamos a seguir en español. Lo que conversábamos antes del panel entre nosotros, digamos, era que todo lo que se ha hecho en torno a generar evidencia respecto a que estas políticas no son buenas políticas, y que hemos centrado en estudios tanto de la perspectiva económica como además desde el punto de vista jurídico, no han generado el efecto deseado porque son temas altamente politizados, donde la solución fácil es la que vende, donde la comunicación tiene que ser en pocos segundos y en sintonía con lo que la población quiere escuchar. Pero lamentablemente estos son problemas extremadamente complejos porque los mercados, como el mercado farmacéutico, es extremadamente complejo. Y evidentemente que seguir haciendo lo mismo no tiene ningún sentido desde el punto de vista de aquellos que pretendemos que esta tendencia no avance, porque después de varios años de insistir en una cierta estrategia, nosotros vemos que no ha habido buena recepción. Y si la discusión es en torno a acceso a medicamentos, lo importante es demostrar, y eso es lo que hemos estado últimamente, cuál es el verdadero problema de acceso que tienen las poblaciones, en este caso muy replicable en Latinoamérica. Muchas veces el problema no tiene que ver con fallas de mercado, como lo que trata de solucionar aparentemente este tipo de regulaciones, sino que tiene que ver con fallas de Estado. Una parte muy, muy importante de nuestras poblaciones deben estar cubiertos por los seguros públicos, que son los llamados a entregar en gran medida medicamentos gratuitos, en forma oportuna y enfocado en las principales patologías, pero lo que vemos es que en muchos casos eso no ocurre y la población menos beneficiada tiene que ir a las farmacias a comprar estos medicamentos, habitualmente sin ningún tipo de seguro. Y eso hace que la gente gaste mucho dinero cuando en estricto rigor no debió haber gastado. Es decir, toda esta discusión tiene que ver con tratar de subsidiar un problema que se produce a nivel del Estado porque no llega suficientemente bien o de forma oportuna con los medicamentos que la población necesita. Entonces es fácil apuntar hacia el mercado privado que debiese, o el mercado retail que debiese enfocarse en la parte de la población que tal vez no está cubierta por los seguros públicos. Y evidentemente lo que hemos tratado de hacer es de visibilizar que el problema de acceso no es un problema que está centrado solamente en el mercado privado, el mercado retail, y que se vincula con la marca o no marca, en el innovador o el genérico sin marca o lo que sea, sino que en gran medida el problema de acceso se sitúa en el sistema público. Es decir, tratar de generar evidencia y mensajes que ayuden a ver el problema completo y no solamente centrarse en esta discusión que hemos visto que no ha servido y sigue avanzando la tendencia. Y otro de los temas que nos llamaba la atención es cómo fundamentar el argumento de la expropiación. Esos números que han recolectado y la forma en la cual presentarían ese argumento, ¿cómo funciona? Sí. Bueno, en Chile, al igual que en varios sistemas constitucionales, hay un control ex ante de las legislaciones, pero que requiere, o de los proyectos de ley, pero que requiere de un quórum relativamente alto de diputados o senadores que patrocinan un requerimiento de inconstitucionalidad frente al Tribunal Constitucional. Y eso en la actual situación política es muy poco probable que ocurra. Es decir, si bien los argumentos constitucionales son muy robustos, en la actual situación es poco probable que se ventilen previo a la entrada en vigencia de estas legislaciones o estas modificaciones al Código Sanitario. Ahora, además, existe lo que se llama los requerimientos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, que es un control ex post una vez que entra en vigencia y para los casos en concreto,
donde yo estimo que es muy probable que si estas normas entran en vigencia, que por distintas vías lleguen casos al Tribunal Constitucional y se tenga que pronunciar si este set de normas y este set de regulaciones que básicamente limitan en forma extrema el uso de la marca está conforme a la Constitución o no. O sea, ese debate es muy probable que se produzca en algún punto. Y es también, creemos que las probabilidades son razonablemente buenas si es que el momento también, digamos, político es el adecuado para esta discusión. Lo más probable es que en este momento no lo es, pero dada la intensidad de estas normas, es probable que esto ocurra. Por otro lado, hay algo que también se ha discutido, que si es que estas normas entran en vigor, dado que nosotros estimamos que es una expropiación regulatoria, de acuerdo a lo que establece la Constitución chilena, debiese existir una indemnización de perjuicio precisamente por la expropiación de estos registros marcarios al afectar en forma tan intensa el uso. Y evidentemente que si nosotros sumamos todo el segmento de marcas que existe en el país, estamos hablando de cifras extremadamente altas, que también es algo que supongo que el gobierno tendrá en consideración. Abrimos la oportunidad para que el público haga preguntas. Gracias. Tengo 2 o 3 preguntas, quizás primero un antecedente que creo que es importante, no sé si se mencionó. El laudo arbitral del panel de la OMC en el caso de Philip Morris contra Uruguay. Creo que es importante porque permitió interpretar y definir qué es finalmente el llamado derecho de propiedad sobre una marca, ¿no? Reiteraron lo que dice el mismo ADPIC, que finalmente es un derecho a impedir el uso, es un derecho de exclusión, no es un derecho de propiedad, en el sentido más propio, sino que como todos los derechos de propiedad intelectual en general, son derechos exclusivos, derechos son jus prohibendi, derechos para excluir. Quiere decir que el empresario, y esto es mi interpretación, por el lado de la ley de propiedad intelectual, la ley de marcas, no tiene un título absoluto sobre la manera en que su signo se va a usar en el comercio. En realidad eso va a depender de otra legislación, dependiendo del tipo de producto que se trate, y todo el derecho regulatorio va a determinar cómo es que el empresario puede usar sus signos distintivos en sus productos o servicios. Lo que la ley de marcas le asegura al empresario es que aquello que él puede utilizar, de la manera en que lo puede utilizar, conjugado con lo que está registrado, va a poderlo proteger contra un uso no autorizado por parte de un tercero. O sea, él puede excluir a terceros, aun cuando no tenga el derecho de usar su propia marca. Puede excluir el uso no autorizado de su marca, y la manera en que él usa su marca va a tener que ser determinada por la ley. Creo que esto quedó aclarado en el caso del laudo que les mencioné de la OMC. Con ese antecedente, la pregunta sería, ¿de qué manera, bueno, en el caso, los 2 conferenciantes hablaron de distintas experiencias, pero de qué manera eso, por un lado, vulnera el ADPIC, ya que el ADPIC ha quedado aclarado cuál es su alcance. Segundo, de qué manera habría una expropiación regulatoria, entre comillas, o una expropiación de la marca, teniendo en cuenta lo que el derecho de marca en el fondo es. Y luego, ya preguntas más específicas respecto de la excelente presentación del señor Cárdenas, que por favor me aclare un poco qué significa lo que se llama el genérico con marca versus el genérico sin marca. O sea, solo para visualizarlo más claramente, a un genérico sin marca, si se refiere a un producto que aparece en
en los anaqueles de una farmacia, por ejemplo, con la designación común internacional, probablemente por normas de etiquetado, ese producto, aunque no tenga una marca de fantasía, colocado de la DCI, probablemente en la parte de atrás de la etiqueta va a tener que decir por lo menos de dónde procede el producto, quién es el fabricante, y probablemente hay un elemento de identificador de la procedencia del producto. No estaríamos ante una marca propia, pero sí habría signos identificadores, aún en el genérico llamado sin marca, si entendí bien, de tal manera que en realidad es virtualmente, sería inusitado que productos farmacéuticos aparezcan realmente sin marca, es decir, como puede comprarse, pues, no sé, una bolsa de arena, ni siquiera, es decir, que no tiene ninguna marca y no se sabe dónde viene y nadie le importa. Probablemente, entonces, mi punto es el siguiente, la diferencia entre el genérico con marca sería solamente que encima del DCI habría una palabra de fantasía registrada como marca y en el segundo caso no, pero habría otros identificadores comerciales que de manera fungirían de marca, o estoy totalmente fuera de foco con esos dos conceptos. Gracias por la aclaración. Bueno, el caso de la potencial expropiación regulatoria en el contexto del derecho constitucional chileno dice relación con que en la propia Constitución chilena tenemos una garantía específica para la propiedad intelectual y propiedad industrial, considerada como una especie de propiedad. Y por tanto, los estándares de expropiación también le serían directamente aplicables a un registro marcario. Y el Tribunal Constitucional chileno ya se ha pronunciado en algunos casos y ha definido lo que es una expropiación regulatoria. Es decir, no es que el titular pierda la propiedad, sino que la regulación que se le impone al titular es de tal intensidad que en este caso el uso prácticamente desaparece. Es decir, ¿qué sentido, para ser bien gráfico, qué sentido tiene para una industria o una compañía farmacéutica registrar una marca en clase 5 si yo sé que ningún médico va a poder indicarla? Que si es un medicamento que no requiere prescripción, no se va a poder hacer publicidad. Si tengo la suerte que algún médico le dice verbalmente a la persona o le recomienda una marca, además voy a tener que tener dos marcas disponibles, la marca, el genérico con marca y el genérico sin marca disponible al mismo tiempo para que dos productos míos compitan entre sí. Y además, la marca, si se aprueba tal cual está, va a ser prácticamente invisible en el estuche. Y si tomamos más encima el caso que en Chile está altamente concentrado las farmacias, tenemos cadena, hay una gran utilización de marcas propias. Es decir, hay mucho cambio del producto en el punto de venta. Es decir, si yo llego y pido un producto específico, habitualmente dicen sí, pero no está tengo este otro. Y si la marca es prácticamente invisible, la probabilidad de intercambio y que la persona se termine llevando algo distinto a lo que quería es alta. Entonces, todo eso hace que el uso sea extremadamente limitado y que pierda prácticamente todo sentido tener una marca comercial para efecto de identificar un medicamento. Y por eso que, desde el punto de vista constitucional, y esto digamos, a nivel del derecho anglosajón, se habla de los regulatory takings. De ahí viene la doctrina de regulaciones que son tan intensas que prácticamente hacen desaparecer el derecho que yo tengo sobre un determinado bien, en este caso sería el registro marcario. Y por eso que en el contexto, a lo menos, del derecho constitucional chileno, hay argumentos más que razonables para sostener que este set de normas que cercenan el uso de una marca son asimilables a lo que sería tradicionalmente una expropiación. Ese es el primer punto. Respecto al segundo, estos tres segmentos, nuevamente, para dejarlos bien claros. Primero está el producto innovador, que fue el que desarrolló una determinada molécula, un determinado principio activo,
Y habitualmente ese producto fue identificado con una marca, como sería, qué sé yo, el ácido acetil salicílico y la aspirina, que es el ejemplo tal vez más tradicional de Bayer, que fue el producto innovador. Y después pueden lanzarse productos que tienen el mismo compuesto químico, el mismo principio activo, pero se identifican con una marca específica, distinta de la marca del laboratorio, para precisamente posicionar ese producto en el mercado y que tenga algún sentido ir donde el médico y hablarle del ácido acetil salicílico de una marca específica y eso lo pueda retener. Si el médico no puede retener la marca, al final puede estar prescribiendo uno u otro y no tiene sentido desde el punto de vista del titular ir a hacer cualquier promoción, porque cualquier otro competidor va a hacer, como se llama de la literatura económica, free riding, es decir, se va a poder aprovechar del esfuerzo que, por ejemplo, yo hice en promover una determinada marca y si no existen no tiene sentido. Y finalmente el genérico sin marca es en este caso el ácido acetil salicílico, que no se identifica con ninguna marca adicional, tal vez solamente la marca del laboratorio. Y esos son los tres segmentos que existen en la mayor parte de Latinoamérica, yo diría toda Latinoamérica, que también existen en Europa del Este, en Asia, en varios países asiáticos. En Europa, con menor intensidad, existen los genéricos con marca, pero también existen en Estados Unidos también, pero en menor proporción que en los países que son latinoamericanos o en Europa del Este. Y además, no sé si entendí la parte final de la intervención, esto ayuda de alguna forma a evitar el switch o el cambio que puede producirse en el punto de venta. En varios países, y por ejemplo en el caso de Perú, el nivel de concentración que existe en el retail es tal que la probabilidad de que el producto que yo pida sea distinto del que me entreguen en definitiva es alta. Entonces, si yo no tengo una marca que proteja ese proceso o minimice ese efecto, también hace que no tenga mucho sentido registrar una marca en clase 5 que es para distinguir medicamentos. Hola. Sí, yo tenía también una pregunta con respecto a la situación del caso chileno. Entiendo que el problema que se suscitó en Chile con respecto a la colusión, o sea, se dio en la farmacia, se vio a nivel distribución, ¿verdad? Hoy tenemos que se le va a dar un poder muchísimo o muy grande nuevamente a ese canal de distribución, limitando el uso de las marcas. En Paraguay también existe la ley de prescripción de genéricos, pero en la práctica nunca se pudo poner en vigencia efectiva porque realmente las prescripciones se hacen con marca. Yo entiendo que en Chile se hizo, o sea, se estableció una bioequivalencia obligatoria de todos los productos. Este proceso de bioequivalencia no ayuda o no ayudó a que se propicie esta situación nuevamente, porque hoy en día el producto, al ser bioequivalente comprobadamente, es igual y por lo tanto es sustituible, ¿verdad? En nuestros países donde no iniciamos aún el proceso de bioequivalencia, entonces eso quizás se demore porque realmente la confianza está en la marca que te da el laboratorio, que te prescribe el médico. Una muy buena pregunta. Efectivamente, la bioequivalencia son certificaciones que lo que buscan es demostrar científicamente que un producto genérico, ya sea con marca o sin marca, son intercambiables con el producto original de referencia o innovador. La bioequivalencia está bastante implementada en países como Brasil, México. Chile está como en la mitad del proceso de implementación y el resto de los países latinoamericanos está todavía en etapas bastante preliminares. Por ejemplo, en el caso de Perú está recién comenzando el proceso de implementación. Acá se llama intercambiabilidad.
Evidentemente que la función de una marca en medicamentos, cuando estamos en un escenario de menor certeza regulatoria, como sería en ausencia de bioequivalencia u otro estándar relevante que son las buenas prácticas de manufactura, es muchísimo mayor. Es decir, la marca señaliza el origen, ciertas cualidades, calidad, etcétera, que en presencia de estas certificaciones tendería a bajar esa importancia. Eso es un hecho. Y lo que vemos también a través de la evidencia que se ha levantado en el proceso de implementación de la bioequivalencia en Chile, que una vez que entran las alternativas bioequivalentes, tanto de marca como sin marca, la demanda tiende a desplazarse hacia el genérico sin marca bioequivalente. Es decir, el mercado ahí opera. Pero eso es un proceso que uno dice, bueno, es natural de la implementación de un nuevo estándar regulatorio vinculado con calidad, con eficacia del producto, y es algo para lo cual la industria está preparada, tiene que ir ajustando tal vez su modelo de negocio a esa perspectiva. Donde no estamos de acuerdo son procesos donde se trata de excluir la utilización de la marca por vías que son, digamos, no de mercado o no vinculadas con estándares farmacéuticos o regulatorios que miran a la calidad del producto, que nosotros estamos completamente de acuerdo. De hecho, los laboratorios que están en la asociación que me toca representar son los grandes impulsores de la bioequivalencia y son los que más certificaciones acumulan en el mercado. Pero evidentemente que este tipo de certificaciones en parte reemplazan la función de la marca, pero no de forma completa. Nosotros además decimos que la marca, y como dijo también David, ayuda a evitar muchas veces errores que pueden producirse precisamente por la dificultad de la utilización de la denominación común internacional o el nombre del principio activo, porque son complejas, digamos. Por ejemplo, hubo un caso lamentable en mi país donde una madre confundió el paracetamol con tramadol y le dio a su hijo pequeño tramadol, que es un producto controlado, y al final lamentablemente murió. La gente no está educada en el uso de los principios activos y evidentemente que la marca ayuda a recordar fácilmente que un producto es distinto del otro. Y por eso es que incluso en una situación de implementación completa de la bioequivalencia o de los estándares como las buenas prácticas de manufactura que ayudan a comparar productos, nosotros seguimos sosteniendo que la marca tiene una función también desde el punto de vista sanitario y además tiene una función para poder desafiar la hegemonía del producto innovador. Últimamente han habido algunos casos que han sido interesantes de qué es lo que pasa cuando una compañía, por ejemplo, grande, ha tratado de penetrar el mercado una vez que vence la patente solamente con el genérico sin marca y sin promoción médica, simplemente lanzando el producto con un precio muy barato y el resultado ha sido malo. A pesar de que existe un producto, por ejemplo, bioequivalente, genérico sin marca, dado que el médico no se entera o no sabe que existen alternativas, no lo prescriben. Y si no lo prescriben, el paciente no lo utiliza. Distinto es, nuevamente, el escenario, si yo puedo distinguir mi producto y hablar de mi marca en específico, voy a invertir en que se promocione, que se utilice esa molécula, que el médico sepa que hay competencia, y eso es parte del ciclo de vida que yo trataba de explicar, que nosotros consideramos que es virtuoso y está lejos de ser lo que se plantea que se utiliza solamente para mantener los precios altos, porque el ciclo de vida al final, por el funcionamiento del mercado, produce que ingrese el genérico sin marca una vez que se erosiona suficientemente el precio. David. Just one minor thing to add. Although it's not necessarily recognized in all the countries, the post-sale confusion, again, going outside the legal trademark field, the post-sale confusion, what happens in the case that José Luis is mentioning, this has to be taken into account.
And when you're at home, and we are specialists in trademarks and we are careful, but that's not the average consumer. The level of attention and the level is reduced. And at home, when you have all products with INNs plus, it's easy to mix them up. So if you have a clear brand name that you know, it's much easier for a consumer to be able to recognize that that's that one that you have to use for your kid and not the one that you have to use for another purpose, which can be dangerous if you give it to your kid. So again, just a bit outside, strictly speaking, the trademark area, but the post-sales confusion is also very important. And brands, they play a key role in the post-sales confusion. Creo que vamos a hacer la última pregunta. Sí, perdonen. Felicitaciones en primer lugar por el excelente panel y las extraordinarias presentaciones. Primero voy a hacer una afirmación y después voy a hacer una pregunta. La primera es que este tipo de medidas, en mi modesta opinión, son una grosera intervención en lo que respecta a las tendencias modernas que promueve la OECD en lo que respecta a calidad regulatoria. O sea, no hay ninguna justificación para este tipo de medidas que me parecen, ya desde la perspectiva constitucional, que violentan de una manera también grotesca el test de proporcionalidad que reconoce la jurisprudencia del Tribunal Andino, del Tribunal Europeo de Justicia y de los tribunales supremos de muchísimos países. Entonces, esta es mi afirmación, ¿no? Y respecto de la pregunta, la paso a los dos. Yo me acuerdo que hace algunos años en ACIPI organizó un panel sobre este tema preliminar que se llamaba Plain Packaging, una amenaza a la propiedad industrial, en el cual tuve el honor de participar. Y ahora, después de lo que los distinguidos panelistas han trasladado, yo quiero agregar un nuevo título. Sería este tipo de medidas como una amenaza incluso a la competencia. Y en ese sentido les pediría a ustedes su reflexión, porque acá hay una paradoja sumamente interesante. El plain packaging y este tipo de medidas lo que puede llevar es a dos situaciones totalmente anticompetitivas. Si lo que uno quiere es que el mercado se amplíe y que haya más ofertantes, el plain packaging, y específicamente en el sector farmacéutico, lo puede llevar a dos medidas. La primera, que consolida las posiciones de dominio en las empresas ya existentes. O sea, porque no hay... Y la segunda es que es una barrera de entrada para los entrantes. Entonces, yo quisiera su reflexión sobre ya no la perspectiva de propiedad industrial, sino este tema de la interfase de la competencia con la propiedad intelectual, que lo vemos todos los días, va creciendo. Yo creo que no es solamente una amenaza para la propiedad industrial, sino una amenaza para el libre mercado y para la competencia. No sé si podrían trasladar algún punto de vista. Thanks for the question. Yes, as I briefly mentioned in my presentation, and I wish I could be longer, if you have brand restrictions and all the products are looking the same, and you can't advertise, how am I going to be able to say that this product is new? How am I going to be able to integrate a new product on the chain? If you have some market shares, let's say, actor A has 40%, actor B has 30%, and then actor C has 20%. This is unlikely going to change because you can't. Everybody's going to be looking at the same products in the same way. So maybe there's going to be a bit of switch between one brand to the other because you're kind of confused. You don't know. They all look the same. But if I want to be a new player, there's no way I'm going to be able to integrate that. I don't have an incentive. I can't advertise. I can't mention that this is new. And on top, in terms of quality, let's say that I want to develop a better quality product or a safer product or with less sugar. I'm still going to fall into the prohibition, but I'm twice as less sugary than the other drink. I can't mention this. So instead of giving a kind of incentive to innovate and create a product with less sugar, because I'm still higher than the threshold, I'm not going to be able to advertise and raise this because my pack is just going to be uniformized completely and with just image of a kid being sick or something. So you don't, not only it's a threat for competition, but it's also a threat for the quality of the products. Ultimately, we're going to have less quality products on the market with plain packaging or with heavy brand restrictions.
Sobre la primera reflexión en torno al proceso de RIA, que es básicamente busca anticipar el impacto regulatorio que puede tener una determinada medida, y en algunos casos, si uno tiene un procedimiento que anticipe cuál es el impacto que puede tener una determinada regulación, voy a la convicción de que es peor el remedio que la enfermedad. Y lamentablemente, especialmente en el caso chileno, no hay una obligación de hacer una evaluación de impacto regulatorio ex ante, ni tampoco ex post, lo que hace también que la calidad de formación de políticas públicas no sea la adecuada. Y en ese sentido varios países latinoamericanos están bastante mejor posicionados en términos de estándares de evaluación de impacto regulatorio. Y como David también mencionó, para el caso del plain packaging en Australia, incluso no se desincentivó, por lo que explicaba, el fumar a través de esta medida. Entonces, son medidas que parecen muy vistosas, pero no necesariamente generan el efecto deseado. Y a nivel de la OCDE, hay trabajo muy interesante desde el punto de vista de lo que se llama el behavioral economics, la economía conductual, donde precisamente testean antes de aplicar una determinada regulación si esa regulación va a producir el efecto que dice que va a producir. Y se toman grupos de control para decir, bueno, uno bajo una determinada regulación y otro sin la regulación que se pretende, y por esa vía se puede científicamente o de mejor forma anticipar el efecto. Acá no existe nada, ¿no? Entonces uno quisiera que nuestros países se moviesen a una mayor sofisticación del análisis de las regulaciones. Y en términos de la intersección entre el derecho de la propiedad intelectual y competencia, en este caso es bien evidente. Yo mencionaba durante mi presentación que lo que se puede anticipar es que ante esta falta de diferenciación, esto va a generar un desincentivo a desafiar mercados, porque voy a estar en un mercado de commodities. En los mercados de commodities, a diferencia de los mercados donde se pueden utilizar marcas, lo único relevante es la eficiencia productiva, es decir, cuánto puedo bajar mis costos para ser el más barato y ganar solamente por precio. Y eso en el caso de medicamentos puede ser complejo si yo no tengo asegurado que todos los competidores compitan bajo los mismos estándares. Los mercados farmacéuticos son mercados globales, y si yo no tengo claro de que, por ejemplo, voy a hablar de un país en específico, India. India tiene cerca de 16.000 plantas farmacéuticas, de las cuales cerca de 900 son de altísimo estándar, el resto no se sabe. Y nuestros países en Latinoamérica reciben mucho producto de la India, algunos de muy buena calidad y otros tal vez de una calidad algo distinta. Si estas normas evitan la competencia y no benefician que existan entre más actores, pero también de calidad asegurada, lo que se hace al final es o bajar la calidad, como decía David, y estamos al final gastando mal, y también tiene otro efecto que es interesante desde el punto de vista de la organización industrial, que podría incluso llevar a que las industrias que existen en nuestros países o en la región tiendan a desaparecer, porque no se pueden distinguir, y al final quienes son más eficientes en términos de costos de producción, por los volúmenes, son casi por definición las compañías que están situadas en India, que además, hay que decirlo, tienen política industrial activa. Entonces, son todos estos elementos los que entran en juego y son de una cierta complejidad que hace que los legisladores, cuando se meten en estos temas, lo hacen con poca información y toman muchas veces medidas que son poco pensadas y más bien efectistas que efectivas. Muchas gracias. Cerramos por hoy y gracias a ustedes dos por la intervención. Muchas gracias.